El verdadero genio no trataba de volver geniales a los nerds. Su propósito era volverlos peligrosos. No a base de fuerza ni de armas, sino con mentes tan afiladas que podían arruinar carreras y sonrisas capaces de desafiarte a no perderte nada. Detrás de las bromas, las palomitas y el humor ligero, se escondía una batalla por mantener la inteligencia sin filtros. Una obsesión por el conocimiento que casi se desvió hacia el chiste barato. Una jugada arriesgada en el casting que haría de Val Kilmer el corazón de la película. Una escena icónica que flotó libre antes de convertirse en mito. Estos son 10 datos fascinantes sobre Real Genius, la película donde pensar rápido valía más que parecer duro. Número 10. El momento fue una locura. Real Genius llegó a los cines el 7 de agosto de 1985, Weird Science apenas 5 días antes. El 2 de agosto. Misma semana, mismo público, misma idea de comedia con laboratorio, pero no jugaban el mismo juego. Weird Science trata la ciencia como una máquina de deseos. Tocas un botón y la realidad se dobla a tu favor. Real Genius trata la ciencia como algo que realmente funciona, y por eso resulta más inquietante. Las risas salen de la presión, el ego, la ética y el miedo a que tu gran proyecto acabe en manos equivocadas. La taquilla también marcó distancia. Weird Science recaudó cerca de 38-39 millones de dólares, mientras Real Genius se quedó en unos 13 millones sobre un presupuesto de 8. Correcto, pero lejos de ser un bombazo. Con los años, el marcador cambió. Real Genius siguió siendo descubierta, citada y revisitada porque tiene corazón debajo del coeficiente intelectual. No solo vende fantasía, dice algo verdadero con una sonrisa. En 2014 se anunció una adaptación televisiva con Sony Television y Happy Madison, intentando capturar otra vez esa mezcla de sarcasmo y ciencia. Nunca llegó a concretarse, y eso lo dice todo. Puedes copiar la premisa, pero no puedes producir la chispa en masa. 2 películas estrenadas la misma semana. Solo una se convirtió en culto. Dato extra. Real Genius se vendió con materiales muy distintos. Un cartel ponía a Chris Knight junto a Albert Einstein, como diciendo, sí, es un genio, solo que con sarcasmo y malas decisiones. Einstein, por supuesto, no aparece en la película porque llevaba décadas muerto. Otro póster mostraba a Chris como una broma andante frente a una ciudad imponente. Menos futuro científico y más problema con alto IQ. Con el video doméstico, el marketing se volvió aún más raro. Una portada de DVD usó una foto de Val Kilmer que parece sutilmente deformada. Rostro estirado, suavizado, algo extraño en las proporciones, como si alguien hubiera abusado de Photoshop. No da miedo, pero resulta incómoda de mirar. Ahí está la ironía perfecta. La película va de mentes brillantes que resuelven problemas con precisión, y en algún punto del marketing alguien aprobó esa cara como si fuera lo más normal del mundo. Eso es lo que pasa cuando una película tan inteligente se promociona de forma un poco marginal. Ahora, volvamos al experimento. Número 9. En 1985, promocionar una película por Internet sonaba a chiste de ciencia ficción, algo que cualquier guionista habría tachado por poco realista. No había sitios web, ni redes sociales, ni trailers virales. La mayoría de la gente ni siquiera tenía un ordenador en casa, e Internet todavía sonaba a rumor lejano. Pero Real Genius fue allí de todos modos. Aproximadamente una semana antes del estreno, la directora Martha Coolidge y parte del reparto participaron en lo que básicamente fue una rueda de prensa online dentro de una tienda de informática en Westwood, California. En lugar de volar periodistas o colgarlos de un teléfono fijo, reporteros de todo el país enviaron sus preguntas electrónicamente a través de CompuServe, uno de los primeros servicios online para el gran público. El texto llegaba a paso de tortuga y las respuestas volvían igual de lento, torpe, rudimentario y gloriosamente futurista. Lo increíble es que funcionó. Las preguntas llegaron de forma digital. Las respuestas se dieron en tiempo real y por primera vez, una película de Hollywood se estaba vendiendo a través de una red en lugar de un teléfono, un fax o una rueda de prensa tradicional. Visto desde hoy parece primitivo. En 1985 era lo más parecido a magia que tenía el marketing. Todavía se discute si fue la primera película en hacerlo, pero se considera uno de los primeros ejemplos claros, un prototipo del junket online que más tarde sería rutina en la promoción de estrenos, y encaja perfectamente con la película. Una historia sobre jóvenes brillantes y tecnología experimental que no solo imaginó el futuro,
sino que se metió en él primero, casi en silencio. Número 8. Ese final de Palomitas parece una vuelta de victoria tonta, pero en realidad fue una pesadilla logística disfrazada de chiste visual. El problema no eran las palomitas, sino conseguir suficiente maíz reventado como para enterrar una casa y que aún se viera espectacular en cámara. El equipo pasó semanas, incluso meses, haciendo explotar granos solo para levantar la primera montaña. Y ni siquiera así bastaba. Tuvieron que recurrir a proveedores externos y toneladas adicionales porque la escena exigía un volumen absurdo que los trucos habituales de producción no podían fingir. Luego llegaron los problemas de seguridad. Aquellas palomitas iban a caer cerca de focos, cables y equipo caliente, así que tuvieron que tratarlas con retardante de fuego. Eso evitó un posible desastre. Y creó otro. Si la fauna local, especialmente las aves, entraba en contacto con ese maíz tratado, podía dañarla. El equipo tuvo que cubrir el material, protegerlo y vigilar la zona como si custodiaran una escena del crimen. La casa tampoco era una vivienda cualquiera. Era una estructura construida para ser sacrificada, levantada en una urbanización en construcción donde podían permitirse destruirla sin consecuencias mayores. Una vez que las palomitas entraban en juego, no había reinicio limpio. El ritmo debía ser perfecto, el flujo convincente y la cámara tenía que captarlo todo, porque no existe una segunda toma de la gravedad. Años más tarde, MythBusters puso a prueba la idea y confirmó lo que el sentido común ya sospecha. Las palomitas no pueden destrozar una casa como en la película, pero también demostraron algo más satisfactorio. La ciencia base no era una broma. Un láser sí puede llegar a hacer estallar granos de maíz, solo que no a la escala descomunal del final. Así que la escena hace trampa en tamaño, no en espíritu. Es absurda, peligrosa, extrañamente precisa, y lo bastante creíble como para que sientas que casi podría pasar. Y una vez que la has visto, esa canción ya nunca vuelve a sonar igual. Número 7. Uno de los momentos más legendarios de Real Genius es, irónicamente, el que casi nadie vio en el cine. En una escena eliminada, rodada por completo, Chris Knight flota fuera de un aula, recostado con total tranquilidad en una silla sostenida por un racimo de globos de helio. Los estudiantes lo miran desde abajo como si estuvieran viendo una simple broma convertirse en magia. Y no era un rumor ni un storyboard perdido. Fue un trabajo de producción real, cables, coordinación de acrobacias, planificación, todo. La escena llegó a proyectarse en pases de prueba y apareció en los primeros trailers, por eso tantos fans juran recordarla perfectamente. Luego la película llegó a los cines, y el momento había desaparecido. Nunca se dio una explicación oficial, pero la teoría más creíble también es la más sencilla. Alguien se asustó con la idea de los imitadores. Globos de helio, un truco que parece fácil de copiar, justo el tipo de broma que puede pasar de divertida a peligrosa en un segundo con un público adolescente. Y aún así, la escena nunca se borró del todo. Algunas emisiones de televisión y ciertos lanzamientos domésticos la incluyeron discretamente, haciendo que creciera todavía más en la memoria de los fans. Se convirtió en eso, un momento fantasma, ausente en la versión original, pero vivo en la mitología de la película. Número 6. Antes de que Real Genius encontrara a Mitch Taylor, el equipo jugueteó con una idea de casting que suena casi demasiado perfecta para ser verdad. Consideraron fichar a un prodigio real, un adolescente que ya se había graduado de la universidad a los 14 años y se encaminaba a la facultad de Derecho. Sobre el papel, era Mitch en estado puro, un titular viviente, un niño genio andando por el set. Luego llegó el golpe de realidad. No sabía actuar. El papel terminó en manos de Gabriel Jarrett, y esa decisión normal de casting abrió, sin querer, una puerta rarísima dentro del universo de The Karate Kid. Años más tarde, Jarrett reaparece en Karate Kid Parte 13 como el tipo al que Daniel LaRusso deja inconsciente, lo que resulta casi cómico si recuerdas que Mitch en Real Genius es ansiedad condensada, el chico abrumado, la olla a presión, la última persona que imaginarías viendo estrellas en una película de torneos. Y no queda ahí. Real Genius también cuenta con Yuji Okamoto como Fenton, uno de los estudiantes más intensos en la órbita de Pacific Tech. Poco después, Okamoto es elegido en The Karate Kid Parte Segundos y décadas más tarde regresa en Cobra Kai, arrastrando todo ese legado de vuelta al foco.
Incluso Cobra Kai se vuelve sospechosamente juguetona. Introduce personajes llamados Chris y Mitch, y los fans llevan tiempo viéndolo como el tipo de guiño profundo que la serie adora colar. Mientras tanto, la vida real de Jarrett toma un giro mucho más silencioso. Después de su carrera como actor, se convierte en defensor de la comunidad sorda y trabaja como intérprete de lengua de signos. Un final sorprendentemente terrenal para alguien al que muchos recuerdan como el niño genio desbordado. Al final, aquel intento fallido de contratar a un prodigio auténtico no solo cambió un papel, abrió un pequeño y extraño pasillo entre dos mundos de culto que, de alguna forma, sigue resonando. Número 5. Jordan, interpretada por Michelle Mayring, no es solo la chica rara pero encantadora del grupo. Es una descarga eléctrica con forma humana, hiperactiva, sin dormir, maniática de la mecánica y tan emocionada por las ideas que su cerebro parece ir siempre 2 pasos por delante de su boca. En una década llena de adolescentes femeninas planas y repetitivas, ella aparece como algo mucho más raro, una mujer cuya inteligencia no es un adorno, sino el motor, el chiste y el carisma. Y su historia no terminó cuando acabaron los créditos. Años después, los creadores de Chip y Chop, Guardianes Rescatadores, reconocieron el efecto dominó silencioso. Jordan ayudó a inspirar a Gadget Hack Wrench. De repente todo encaja: las gafas, la energía alegre, la curiosidad que se convierte en inventos imposibles. Una creadora brillante y práctica cuya inteligencia se siente cálida y viva, no fría ni distante. Jordan no solo robó escenas en una comedia de culto, se transformó en modelo a seguir, en la plantilla emocional y estética de un icono animado de Disney décadas más tarde. Nada mal para un genio que funciona a base de cafeína, caos y pura invención. Número 4. El truco de las entradas ilimitadas de Laszlo Holyfeld es una auténtica ingeniería social. Parece el tipo de broma genial que solo se atreve a hacer una película. Más de 1 millón de participaciones, un concurso ahogado bajo papel, y un tipo silencioso que revienta el sistema con matemáticas y obsesión. Suena exagerado, hasta que descubres que esa grieta no la inventó el guión, solo la copió del mundo real. Años antes, estudiantes de Caltech ya habían encontrado el mismo fallo. Si una promoción no limita el número de inscripciones, no es un concurso, es una máquina expendedora con la cerradura rota. A finales de los 60, usaron las primeras computadoras para generar en masa participaciones para sorteos de comida y snacks, apuntando justo a las promociones que parecían suplicar ser explotadas. En 1975, la idea subió de nivel. 3 programadores participaron en un concurso de McDonald's usando un sistema IBM y generaron alrededor de 1,2 millones de entradas, inundando el sur de California con sus formularios. El premio tampoco fue de leyenda urbana. Se llevaron una parte enorme del bote, una porción desproporcionada del total de premios. Las consecuencias llegaron rápido: quejas, mala prensa, normas más estrictas, promociones cada vez más blindadas. La entrada ilimitada dejó de parecer lista y empezó a verse peligrosa. Por eso, cuando Laszlo ejecuta su estafa, no es solo un gag, es casi una advertencia. Lo inquietante no es que él esté loco, es que las reglas lo estaban. Número 3. Real Genius ya tenía el cerebro. Lo que le faltaba era corazón, ritmo, ese pulso que convierte la inteligencia en carisma. Durante un tiempo, ese latido iba a venir de otro lado. Originalmente, el papel de Chris Knight estaba destinado a John Cusack. Tenía el tono, la frescura irónica, el timing perfecto. Pero Cusack declinó y eligió hacer Better Off Dead en su lugar. Y de golpe, esta comedia con alma de física cuántica tenía un problema existencial que ningún guión podía resolver solo. Sin el Chris correcto, la película se volvía un ejercicio intelectual con diálogos ingeniosos, nada más. Entonces llegó Val Kilmer a la audición e hizo algo que la mayoría de los actores considerarían suicidio profesional. No intentó gustar, intentó apoderarse de la sala. El productor Brian Grazer se acercó con la mano extendida para presentarse. Kilmer lo miró de arriba a abajo y le dijo: «Lo siento, pero pareces tener 12 años. Me gusta trabajar con hombres». Una frase así debería haberte expulsado del casting con escolta de seguridad incluida. Pero no pasó, porque no era una provocación vacía, era una audición disfrazada de insulto. Chris Knight no se impresiona por credenciales, no respeta solo porque alguien tenga poder.
Desarma a la autoridad tratándola como si ya hubiera perdido. Kilmer no estaba interpretando a Chris Knight en esa habitación. Lo era, antes incluso de que existiera la película. Eso lo consiguió. Grazer no vio a un actor esforzándose por complacer. Vio la evidencia de que esta película podía tener un protagonista intocable, silenciosamente más brillante que todos a su alrededor, peligroso de la forma más tranquila posible. Esa misma energía lo acompañó al set. Incluso al inicio de su carrera, Kilmer ya tenía esa distancia reservada, ese aire inaccesible. No era ruidoso ni caótico, solo inalcanzable, lo cual podría haber sido un problema, salvo que encajaba perfectamente con Chris Knight. La distancia se traduce en inteligencia. La falta de calidez inmediata se lee como confianza absoluta. La negativa a buscar aprobación se convierte en el chiste y en el arma secreta. Ponlo frente al meticuloso y autoritario profesor Hathaway de William Atherton y obtienes la dinámica más brillante de la película. Atherton trata el poder como si fuera sagrado. Kilmer lo trata como música de fondo. Número 2. Una vez que Martha Coolidge alejó a Real Genius del carril fácil de la comedia sexual adolescente, tomó una segunda decisión igual de crucial. Si la película iba a bromear sobre prodigios construyendo armas, no podía tratar al público como idiota. La ciencia tenía que sentirse ganada. El mundo tenía que parecer real, porque si no, todo se convertía en ruido de dibujos animados. Y la premisa ya era equilibrio puro. Pacific Tech no es solo un campus peculiar, es una máquina de reclutamiento. Estudiantes brillantes captados para construir un láser tan preciso que puede alcanzar un objetivo del tamaño de una persona desde el espacio. En manos equivocadas, esa idea se vuelve ridícula al instante. Coolidge se negó a dejar que colapsara, así que hizo el trabajo. Investigación real, consultores reales. Estudió lugares como Caltech y MIT. Habló con académicos y gente familiarizada con la cultura de la tecnología militar. Y creó una regla para la película que nunca cambió. La realidad puede doblarse, pero no puede ser perezosa. El láser no tiene que ser literalmente posible, pero el razonamiento detrás debe sonar como algo que personas inteligentes realmente dirían en una sala. Esa obsesión moldeó los detalles que puedes sentir. Pacific Tech se inspiró directamente en Caltech. Los grafitis de los dormitorios fueron copiados de las paredes reales del campus y luego recreados por auténticos estudiantes de Caltech. Incluso Laszlo, el genio escondido bajo tierra, no fue invención casual. Hace eco de esas viejas leyendas universitarias sobre estudiantes brillantes que desaparecen en los túneles debajo de escuelas de élite. Historias que circulan como mitos urbanos en esos círculos. Y por eso la comedia funciona. Los chistes no se burlan de la inteligencia, se burlan de lo que pasa cuando esa inteligencia se usa mal, se presiona demasiado o se dirige contra sí misma. Número 1. Real Genius se siente extrañamente limpia para una película universitaria de los años 80, y eso no fue casualidad, fue una misión de rescate. Desde el principio, este proyecto estaba diseñado para surfear la misma ola que acababa de hacer explotar películas como Revenge of the Nerds. Hollywood quería la misma receta otra vez. Chicos inteligentes como punchlines, caos hormonal, chistes crudos apilados sobre más chistes crudos, una fiesta de desaliñados contra snobs donde los cerebros eran solo otra excusa para volverse descuidados. Ese tono venía incorporado en los primeros guiones escritos por Neil Israel y Pat Proft, los mismos detrás de Police Academy y Bachelor Party. Su versión inicial se inclinaba mucho más hacia lo vulgar que hacia lo maravilloso, tratando al genio como un truco en lugar de una visión del mundo. Sobre el papel, probablemente parecía apuesta segura. El mercado pagaba por lo grosero. Entonces entró Martha Coolidge y, silenciosamente, le dio la vuelta a la columna vertebral de la película. No eliminó la comedia, la redirigió. Los chistes sexuales baratos fueron recortados. Los personajes se volvieron más definidos, más humanos. Y de repente, las risas ya no provenían de burlarse de la inteligencia. Venían de observar a personas inteligentes equivocándose, entrando en pánico, improvisando y aún así intentando hacer lo correcto. Ese giro es la razón por la que Real Genius no parece una reliquia. Todavía tiene bromas, todavía tiene actitud, pero también tiene pulso. Tiene corazón debajo del coeficiente intelectual. Y eso es lo que la convierte en algo más que otra comedia universitaria olvidable de los 80. La vuelve atemporal. Si esta película sigue viva en tu memoria, deja un comentario, cuenta la escena que aún citas y di qué clásico deberíamos abrir después.
Porque en el mundo real, el genio no siempre es brillante. A veces es desordenado, agotado y capaz de enterrar un monstruo bajo palomitas y llamarlo justicia.